¿Cómo está de débil Irán? Ya hemos hablado varios días de la posibilidad de que Irán sea atacada en sus programas nucleares por los israelíes y cuáles son las razones que los israelíes tienen para poder hacer ese ataque. Incluso las exigencias que le harían a Irán para que abandone los programas nucleares, incluso civiles, para evitar un conflicto bélico de mayor orden. Pero por otra parte es cierto que la posición de Irán ha quedado debilitada y por eso estamos hablando de estas cuestiones. Estamos hablando del ataque a los programas nucleares porque Irán, a pesar de sus demostraciones de fuerza con su programa de misiles balísticos hipersónicos en reentrada, no sé cómo llamar a este tercer tipo de misiles balísticos hipersónicos que se han inventado los iraníes, pues han demostrado que tienen capacidad de hacer daño a Israel. Es cierto que Israel se ha reforzado gracias a las baterías THAAD de los Estados Unidos, pero Irán está debilitada. Primero está debilitada en el sentido de que sus aliados dentro del eje de resistencia han quedado debilitados. ¿Han desaparecido? Sabemos que no. Hemos visto cómo los miembros de Hamás se pasean por Gaza y han retomado el control de las calles de Gaza y además, según hay estimaciones, el 40% de los túneles de Hamás sigue activo y por lo tanto, en el caso de que pueda haber otro conflicto, habría todavía para darse de tortas. Esos 40% de túneles son seguramente varios cientos de kilómetros, porque se habla de 500 kilómetros, incluso más, de túneles debajo de Gaza, pero por otra parte tenemos que, bueno, pues hay una enorme cantidad de armamento enterrada por allí, aunque no sean cohetes, pero es lo suficiente para hacer una guerra de guerrillas muy efectiva contra los miembros de las fuerzas de defensa de Israel. Por otra parte, Hezbollah ha quedado muy debilitada, pero Hezbollah tampoco ha desaparecido. Y aquí una muestra en lo que nos contaba el periodista español Fernando de Aro recientemente en un tuit. He esperado a pasar el control de pasaportes del aeropuerto de Beirut para contar esta historia. He estado retenido durante 12 horas por Hezbollah y por el Servicio de Seguridad del Estado libanés, mientras grababa un nuevo vídeo, un nuevo documental para mi serie que patrocina el Instituto CEU de Estudios Históricos. Ha sido una experiencia difícil y desagradable. Vídeo. Luego hizo varios vídeos más explicando la situación, no os voy a poner todos, pero os dais cuenta de que en la frontera del aeropuerto de Beirut, en la aduana, no solamente estaba el Servicio de Seguridad de Líbano, sino que estaba Hezbollah. Entonces Hezbollah no ha desaparecido de Líbano y seguirá teniendo fuerza en Líbano, a pesar del debilitamiento. Pero es cierto que ahora Irán tiene graves dificultades para abastecer a estos dos aliados. Por lo tanto, estos dos aliados en el medio plazo tendrán que irse debilitando más si Israel logra seguir controlando primero el espacio aéreo de Siria y evitando la posibilidad del contrabando, que esto es, creo yo, más difícil que el caso de Gaza, que, bueno, pues si sigue controlando el corredor de Filadelfia, justo en el sur, lo que hace frontera con Egipto, al lado de Rafah, en ese caso yo creo que tendrá más posibilidades de evitar que los túneles de contrabando que viniendo de la península de Sinaí penetraban en Gaza puedan reabastecer a los miembros de Hamás. Entonces, desde el punto de vista, se ha visto debilitado. Por otra parte, Irán sigue manteniendo un arsenal de misiles balísticos muy amplio, que no se ha visto perjudicado, un ejército muy grande, pero es verdad que no tiene una fuerza aérea que pueda competir con la fuerza aérea de Estados Unidos y las fuerzas aéreas de Israel. Y es cierto que está en el umbral de tener potencia nuclear, pero no la tiene. Por lo menos en lo que nosotros sabemos, no la tiene. Desde ese punto de vista, está debilitada. Pero además es que su economía es frágil. Un ataque de Israel a las instalaciones nucleares afectaría de manera importante al régimen iraní. Ya veríamos si tan importante que podría tumbarlo, es decir, que podría debilitarlo tanto que el público decidiera abandonar por fin el soporte de los ayatolás y por lo tanto eso pudiera caer. Aunque es cierto que la Guardia Revolucionaria Islámica siempre tendría algo que decir, ya sabéis que es el ejército que controla o que protege la revolución islámica. Entonces nos vamos al asunto económico. He robado los datos de Amwag Media, un trabajo de Bijan Hayepur, como veis ahí, muy interesante trabajo, breve trabajo, pero cuestión curiosa. ¿Qué es lo que dice este autor? Pues primero lo que dice Hayepur es, vamos a ver, a mí los datos me cuadran poco.
porque al fin y al cabo los estoy sacando principalmente de las fuentes de información de Irán. Pero bueno, tenemos algunas estimaciones que da, por ejemplo, la BBC, que dice, por ejemplo, ingresos a través de impuestos han subido un 49,8%. Claro, estos son valores a precios de mercado, es decir, no reales. Y ahora veremos que ese incremento puede tener mucho que ver con la inflación galopante que sufre Irán. Por otra parte, Irán se está endeudando un 33,7% más, otros ingresos han incrementado un 22%. Estos serían ingresos del gobierno de Irán. Se han reducido mucho los ingresos procedentes de la venta de activos estatales, un 51%, procedentes de privatizaciones, se ha reducido un 43%. Aquí lo que habría que ver, no he tenido tiempo de mirarlo, ¿a quién se le privatiza? Eso sería una cuestión interesante. Sin embargo, como os digo, la situación de la inflación es galopante, la inflación anual del 43,6%, mensual, estamos hablando de enero de 2024, no he encontrado datos más recientes, un 2,6%. Me diréis que son poco recientes, Óscar. No he logrado manejarme dentro de la página de estadística de Irán porque todo está en farsi y los números también están en farsi. Y ya llega un momento que con la tabla de los números, tratando de discernir, me hacía un lío tremendo. Pero la inflación está desatada. 2,6% mensual, es decir, bueno, muy parecida a la de Argentina, pero todo esto hace, el propio hecho de la inflación y el propio hecho de que las sanciones que impuso los Estados Unidos les impiden obtener divisas, hace que tengan controles de tipos de cambio. Es decir, está en una situación parecida a la de Argentina pre-Milei. Sabemos que todavía hay controles de cambios en Milei, pero como veis aquí existe un tipo de cambio subsidiado para los importadores que ellos entiendan, los exportadores que ellos entiendan, tienen un tipo de interés para importadores y exportadores en términos generales, y luego hay un tipo de interés del rial iraní con el dólar que es libre y que, como veis, pues es bastante más elevado que el subsidiado y algo más elevado que el tipo de cambio que se establece para los exportadores e importadores. Exacto. Y entonces, si nos vamos a la cuestión del Producto Interior Bruto, lo que tenemos es que el Producto Interior Bruto de Irán, mirad que no es una cosa realmente impresionante, además se ha contraído. Entre marzo del 22 y marzo del 23 era como $500 billones, ahora es menos de $500 billones, 403.000 millones de dólares, es decir, van reduciendo, el Producto Interior Bruto per cápita se está reduciendo. Fijaos que los datos los ha sacado Hayepur del Banco Central de Irán y del Centro de Estadística de Irán, y luego él ha rehecho los cálculos. El Producto Interior Bruto per cápita, lo hemos dicho, que se ha reducido. La tasa real de crecimiento del PIB, claro, cuando detraemos, dice que ha crecido, cuando detraemos la inflación, esto habría que verlo, yo me creo sus datos, lo de arriba sería en términos nominales. El desempleo juvenil se ha reducido un poco, el desempleo en general se ha reducido un poco y el déficit presupuestario supone que ha habido un superávit. Eso me gustaría saber por qué se ha producido, porque hay muchos datos de estos que son claramente contradictorios. Sin embargo, son, igual que cuando hablamos de la economía de Rusia, son datos negativos. Es decir, son datos adversarios a los que alguien podría poner para decir, oye, las cosas nos van bien. Si estos son los datos que ellos publican, seguramente la situación es peor de la que esos datos reflejan. Por otra parte, la economía de Irán sigue siendo una economía que depende en gran medida de la agricultura y de la minería. Y por lo tanto que tiene un reducido sector servicios porque tiene una gran parte de la población en el sector agrícola. Y finalmente, la capacidad que tienen de poder obtener divisas para poderse manejar es muy pequeña debido a las sanciones que le impuso Donald Trump en 2018. Ha mejorado algo en 2022. ¿Por qué? Porque, acordaos, y esto ya lo hemos comentado en el canal, Joe Biden levantó un poco las sanciones, en realidad levantó la capacidad o la posibilidad de implementarlas y eso le permitió exportar más petróleo a Irán.
pero Irán sigue dependiendo principalmente de su exportación de petróleo de China. Así que su situación económica no es especialmente boyante. Un ataque de Israel les podría hacer muchísimo daño y por lo tanto creo yo que todo esto explica que ahora mismo Irán está quizá en una de sus peores situaciones vividas desde la llegada de los ayatolás, una de las situaciones más frágiles y en la que sería más fácil tumbarles. Y esto yo creo que suma a las cosas que hemos comentado en otros momentos acerca de la posibilidad de un ataque de Irán, que además fuera un ataque en el que los Estados Unidos pudieran colaborar. Porque puede existir una ventana bastante realista de tumbar el régimen de los ayatolás. ¿Puede pasar? Pues no lo sé si puede pasar. ¿Pasará? Ni puñetera idea. Pero yo creo que viendo estas cuestiones, más o menos se va acercando un mal momento para los iraníes.